Hola, buenas noches, buenas tardes, Angelina. Pues, Buenas gusto noches. que estés aquí el día de hoy. Vamos a seguir nuestra sesión. Te recuerdo, toda la información que me compartas va a ser totalmente usada para fines académicos, no divulgada. Igual tienes la carta compromiso para cualquier duda. Y te recuerdo, puedes en cualquier momento, si tú te sientes incómoda en una situación, algún tema, puedes comentármelo. Vamos a continuar en la sesión de hoy y vamos a iniciar. Recordando un poco el motivo de consulta, la situación donde tú te sentías incómoda respecto a lo que ha pasado con tu papá, todo el conflicto legal, en el que tú que me menciones un poquito, hace 12 meses, cuál era la situación, cómo te encontrabas emocionalmente. Es decir, si había como pensamientos como de culpa, como me mencionaste más reciente, ¿cómo te sentías emocionalmente hace 12 meses? Creo que me sentía mucho más enojada y frustrada. ¿Ok? Que no tanto culpa, sino más bien esa frustración y enojo. Y aún sigo sintiendo eso, pero en diferente nivel. Okay. Más bajo, por así decirlo. ¿Ese enojo y frustración hacia qué o sobre qué? Creo que es cuando fue lo de la disminución de mi pensión alimenticia. Okay. Ahí es como la gota que derramó el vaso. Ese fue como mi shock. Ok, eso fue lo que provocó ese enojo hacia tu papá. Ok, esa frustración respecto a qué, sobre que no te daba dinero, sobre tu economía. Para mí fue de que si de por sí anteriormente ya no se hacía responsable de todo lo que tenía que ver con mi universidad, el que me disminujera lo de mi alimento, porque esa es pensión alimenticia, es todo lo que tenga que ver con alimento, es pues ya como que, oye, sí, como que... ya el borde de, o sea, lo máximo que puedes caer. Pues. Sí, se estaba como deslindando de esa responsabilidad. Sí, ajá, completamente. Entonces digo yo, oye. Ok, no. entonces... Ajá. Conductualmente, ¿cómo era refiriéndome a qué cosas hacías? Por ejemplo, alguna como actividad o cosa que tú digas, esto lo presentaba más como, por ejemplo, digamos, morderse las uñas, como ciertas como conductas, no sé si me explico, o cosas que tú hacías, que notabas hace 12 meses. Realmente como relacionado con este aspecto no sabría identificar así tal cual de, sí, me mordía más las uñas o no sé, me mordía el cabello o algo así, ¿no? Solamente recuerdo que dormía más. Ok, había mejor hábitos de sueño, dirías. Sí, digamos que creo que pasaba más tiempo durmiendo. Por ejemplo, en ese momento, hace 12 meses, ¿cómo era un poquito como tus relaciones de amistades? ¿Cómo actuaba? ¿Cómo te comportabas en tus amistades? Por ejemplo, no sé si notabas algún cambio en ese momento. Pues era un poco más distante, hace 12 meses pues no hablaba tanto, creo, más que nada por mensaje, era más distante. Ok. Ahora, mencióname un poco sobre esto de físicamente, cómo era, por ejemplo, tu alimentación. Me mencionaste que tus hábitos de sueños pues eran buenos, ¿no? Un poco más de pues, tu alimentación, tus actividades físicas, si solías salir, hacer algo. Actividades físicas no, como tal no, pero alimentación podría decirse que pues no había pues digamos un cambio en mi alimentación, podría decirse. Pues comía normal, no ayunaba ni tampoco comía de más. ¿Sería como la alimentación saludable? A mi consideración, sí. Okay. ¿Qué es lo que, por ejemplo, un poquito que solías, desayunabas, comías y cenabas bien a tus horas? Ajá, pues lo regular desayunaba y comía, más no cenaba. Ok.
Ok, no, pues cancelar por cuestiones de tiempo. Pues así es la costumbre en mi casa, Ok. por lo regular. Ok, por hábitos familiares. Ahora pongámonos en contexto de hace 6 meses. Igual te pregunto, ¿cómo te sentías emocionalmente respecto a tu papá en general? ¿Las emociones? Creo que mantendría lo mismo. Enojo y frustración, Ajá. por el mismo motivo. Ok, mantenías ese enojo porque él se estaba deslindando de... Sí, digamos que sí es lo mismo. ¿No surgió ninguna situación o pensamiento nuevo? Algo? No. Más que nada como fue el mismo pensamiento, pero fue bajando poco a poco porque la situación como tal dejó de ser nueva, ¿no? Okay. Entonces pues fue disminuyendo ese enojo por el tiempo más, no por una situación de que haya pasado algo que me haya hecho cambiar de sentir, por así decirlo. ¿Dirías que ese enojo y frustración fue disminuyéndose o te fuiste como acostumbrando a...? Yo creo que me fui acostumbrando más a eso. Ajá. Y también me adapté a la situación, pues, porque en ese momento, hace un año, pues yo estaba en mi casa de mi núcleo familiar, ¿no? Entonces no me tenía que preocupar como tal el ir a hacer despensa o ese tipo de cosas, ¿no? Para lo que es el dinero, ¿no? Pero ya cuando regresé a La Paz, ahí sí ya fue como volver a readaptarse y ajustarse con el dinero que ya tenía. Ok. Sí. Entonces, esa como pensión alimenticia, dependes más de ella al estar fuera de tu casa como familiar, ya más independientemente. Exactamente. Y es ahí cuando como llegas a sentir como que más frustración. Sí, ajá, exactamente, como el limitarme en muchas cosas, el limitarme en el presupuesto de que no puedo llevar, por ejemplo, no puedo llevar la misma cantidad de proteína porque es la más cara, no puedo llevar la misma verdura y pues me frustra más porque se me acaba más rápido mi comida. Hay veces donde llega la quincena y yo ya no tengo comida. Entonces como que me tengo que limitar mucho en eso. Ok. En conductual, igual nuevamente la misma pregunta, ¿cómo era como tu desarrollo, cómo te comportabas? Creo que lo mismo. ¿Se mantiene igual? Creo que, ajá. Okay. Ajá. Y respecto a lo físico, ¿tus hábitos de sueño se mantuvieron iguales? ¿Tu alimentación? Como mencionas un poco de más difícil lo sí, económico. Sí, creo que sí, igual. Ok. Y ahora vayamos un poquito más cercano a la fecha actual. Hace un mes, ¿cómo era tu situación emocional? Creo que a ese punto ya, como habíamos mencionado, pues me acostumbré, ¿no? Como que ya me adapté un poco más a la situación, más sí he estado notando que es más difícil. ¿El enojo y la frustración que sentías ya era más leve, nulo? Sí, no, es más leve. No diría que nulo, pero sí es más leve. Ok. Porque sientes que te adaptaste a la situación. Sí, porque ya te digo, no es la novedad de que, pum, el choque de que, ya me redujeron la pensión y así, pues, no, ya sé que me redujeron la pensión, entonces digo yo, bueno, toco. ¿En conductual, otra vez? En conductual, pues, diría que igual, pero pues sí es como, creo que hay más con mi conducta, bueno, no sé si entre también en lo emocional. Creo que sí estoy un poquito más enojada con cuestión a eso de que, pero ahora con la limitación. Me enoja el saber de que no puedo hacer estas cosas porque él me está castigando por esa situación. Okay. Entonces no sé si entre en lo conductual o si entre en lo anterior. Sería como una situación como que la frustración va más derivada, más enfocada al limitado. Ajá. Que se ve como tu economía, tu posibilidad.
otra adquisición. Ok, entonces comprendo. Dirías que lo que sentías como caminó más Sí. otras áreas. ¿Y en lo físico cómo era? ¿Cómo se ha mantenido? ¿O cómo se ha Lo desarrollado físico me he estado como, ¿cómo podría decirse? Pues he estado ayunando. Ok, ¿ayuno por motivos personales o económicos? Pues económicos, por así decirlo. Se me ha hecho más fácil el solamente comer en las mañanas, o ya no tengo energía para hacerme de comer. Y me duermo pues sin comer. Ok. ¿Cuántas veces al día llegas a comer en un día normal? Entre pues ya prácticamente una vez o 2 veces al día. Ok. Ahora me gustaría preguntarte qué consecuencias físicas, emocionales, cognitivas o sociales has identificado. Déjame te explico un poco. Físicas en cuanto a, por ejemplo, o sea, podamos mencionar de que tiendes a sentir como que cuando te enojas, un dolor de estómago, cosas así que sientas en tu cuerpo. Emocionales, los sentimientos de enojo, frustración o culpa. Cognitivos, refiere como a tu pensamiento de que ideas que pueden haberse aparecido por causa de eso, sociales, por ejemplo, en relaciones tanto familia como amistades. Ok. ¿Tú dirías que hubo algunas de esas? ¿Qué te refieres con lo de familia y amistades? En el área social, como el cómo te desenvuelves con otras personas, cómo te llevas con, por ejemplo, hubiera alguna situación por ejemplo, la frustración que sentías o ese enojo provocó que te volvieras más irritable con otras personas y hubiera una amistad que estuviera visto afectada. No, con esa situación no. Y pues con emocionales, pues, pues diría que es lo que te acabo de decir, ¿no? De que evolucionó a eso. Okay. De que esa frustración se derivó a esta limitación. Okay. ¿Qué otra cosa? Pues esa la conducta de ayunar, o del ser muchísimo más selectiva con mis alimentos, podría decir. Eso perdón. Sí, es eso, más que nada. ¿Tú crees que el ayuno haya afectado físicamente, como has sentido algún cambio drástico, como pérdida de peso o alguna situación? No pérdida de peso, pero he estado notando, realmente no sé qué factor es el que esté haciendo esto, pero he notado que ya hace varias semanas he estado perdiendo la memoria. Okay. Por ejemplo, en cosas muy simples. La primera vez que noté esto fue que empecé a olvidar como cosas muy, muy simples. Digamos que si yo dejaba unas llaves en mi mesa, se me podía olvidar a los segundos de que yo puse unas llaves en mi mesa, y ahí ando buscando las llaves donde sea, ¿no? Okay. Y luego pasó a de que se me olvidara la tarjeta en un cajero. Okay. En unos segundos de que yo me distraje, se me olvidó la tarjeta y me tuvieron que decir, oye, tu tarjeta. Y luego recientemente se me cayó mi tarjeta también, se me olvidó también mi INE, y eso ha sido esos constantes olvidos. Y realmente yo no sé si es por estrés escolar, de que, bueno, ha sido periodo de exámenes y todo eso, pero se me hace ya extraño que incluso es lo de las llaves o ese tipo de cosas. No estábamos en periodos de exámenes y aún así se me olvidaba las cosas. Me gustaría preguntarte si identificas algún factor que haya empeorado todo esto durante este tiempo. Creo que pues lo de los exámenes, más que nada. Sí. El estrés académico. ¿Y algún factor que alivie o que te ayude
toda esta situación? Como por ejemplo estar con amistades, hacer algo. Sí, más que nada eso, estar con amistades o también, no sé, como jugar algún juego, el descansar, el dormir, también me ha ayudado. ¿Ha habido alguna estrategia que hayas hecho para aliviar o que hayas intentado? Por ejemplo, no sé, la meditación, la actividad física, algo que hayas probado para sentirte mejor. Pues mi actividad de siempre pues ha sido dibujar. Ok, dibujar. Ahora voy a pasar a lo que son antecedentes personales. Uh-huh. Te voy a hacer un poco de preguntas respecto a la salud. Y voy a hacer una. El primero, ¿qué enfermedades crónicas agudas has padecido? ¿Alguna que identifiques? Aguda, tuve sinusitis cuando tenía aproximadamente unos 8 años, varias veces. Ok, ¿se llevó a cabo tratamientos? Sí, nebulizaciones. Ok, nebulizaciones. A los 8 años. Okay. ¿Has sufrido algún traumatismo craneal o pérdida de conciencia? No. ¿No? Okay. ¿Has tenido alguna crisis convulsiva u otra manifestación neurológica? No. Okay. ¿Consumes o has consumido alcohol, tabaco u otras sustancias? Sí. Ok, ¿en qué dosis? Digamos. Más de 1 litro de alcohol. Ok, ¿con qué frecuencia? Pongámosles 2 veces al mes. Ok. 2 a un mes. ¿Dirías que es como espontáneo o algo constante? No es constante. Algo... Es algo como circunstancial. Ok. ¿A qué has tenido alguna cirugía o algún accidente significativo? No. Ok. ¿Actualmente estás tomando alguna medicación? No. Ok. ¿Tu perfil ginecológico o urológico? Ninguno. ¿No? No he ido. ¿No has asistido a las clases? ¿Al ginecólogo no? Ok. ¿En tu historia sexual relevante? No. Sí. Bueno. Ok. Ahora voy a pasar con las siguientes preguntas. ¿Cómo es tu patrón de sueño y calidad de descanso? ¿Reciente? Sí, recientemente. Diría que duermo a las... Pues es muy variable. Dependiendo, pues por lo regular me duermo a las de 10 a 11 de la noche y me despierto sin alarma ha ido a las 5 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Y ese sueño lo calificarías como adecuado, regular o alterado? ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, si cuando duermes de corrido, sin interrupciones, y sientes que al momento de despertar despiertas descansada, con tu cuerpo más energía, o quizá haya como interrupciones del sueño, como de repente despertares, o te despiertas muy cansada. Mi sueño es corrido, pero siento que no estoy descansada. Ok. ¿Lo calificarías como regular quizá? ¿O alterado? Pues regular. Ok, pero dices, mencionas que no hay dificultad como de descanso. Sí, de descanso, ajá. ¿Duermes aproximadamente cuántas horas? Me dijiste de son 10, o sea, 5. 10, ajá, a 5. ¿Qué son? 6 a 7 horas, más o menos. Sí. ¿Tu alimentación y apetito cómo lo calificarías? Recientemente he identificado que se ha reducido mi apetito. Ok. Ha habido cambios en el consumo, ¿no? Me dices que comes 1 o 2 veces al día. Sí. ¿El peso se ha mantenido? No me he pesado. Ok. ¿Realizas actividad física o recreativa? Yo
Creo que no lo consideraría como una actividad física, es solamente el caminar regularmente. Ok, el traslado. ¿Qué estrategias empleas para manejar el estrés? Para manejar el estrés, pues sería el descansar, el dormir, dibujar, el ver videos, escuchar música, Okay. bañarme y ya. Okay. ¿Te han sido funcionales? ¿Te han servido? En ciertas situaciones sí. Okay. ¿Has vivido duelos o pérdidas significativas recientemente? Recientemente, en este año, pues no. ¿Y alguna pérdida no tan reciente quizá de ese tiempo? Pues sí, lo de mi casa, se podría Okay. decir. ¿Puedes hablar un poquito más de esta situación? Pues con la cuestión de mi casa fue un shock que pues mi familia no me quiso compartir porque yo estaba aún en La Paz, entonces no me querían decir para que no me estresara desde antes, sino me querían decir cuando yo llegara. También pues estuvimos viviendo 2 meses en una casa de los papás de mi padrastro, y durante todo ese tiempo yo no me sentí cómoda, ni tuve privacidad, ni ninguno de mis familiares, mi mamá, mi padrastro, mis 2 hermanas, estuvimos viviendo todos en un cuarto muy chico, y pues para mí no era fácil descansar. También había tenido como una tipo de relación pues sentimental, amorosa con una persona, y pues pues no resultó, entonces estuve viviendo con eso, lidiando las emociones de esa parte, más aparte de lo de la casa. Entonces ahí se me juntaron las cosas, y como yo estaba en esa casa y no tenía privacidad, lo tuve que contener. Hasta cuando llegué a mi casa otra vez, habitamos mi casa, pues fue cuando ahí empecé como a estar deprimida. Okay, por unos varios meses, de a partir de octubre hasta diciembre. Ok, ¿tus hábitos de higiene cómo los consideras? Buenos. ¿Tu tiempo libre cómo lo manejas? Por lo regular lo paso en lo que me gusta, en jugar videojuegos o dibujar. Ok. ¿Dirías que tu tiempo es adecuado o limitado? No, sí, es adecuado. ¿Te gusta dibujar? Uh-huh. Okay. Voy a pasar desde tus familiares. Ok. ¿Qué trastornos de salud mental han sufrido tus familiares directos? Pues ninguno está diagnosticado formalmente, pero tengo mi sospecha. Ok. ¿Existen enfermedades crónicas degenerativas en tu familia? Sí, mi papá es hipertenso desde los 18. ¿Cómo se dice? En mi familia materna tienen antecedente de diabetes. Okay. ¿Cómo describirías la dinámica y los roles dentro de tu familia? Pues mi padrastro es el proveedor principal, mi mamá es ama de casa, y pues nosotras, las hijas, pues nos dedicamos a estudiar. Ok. ¿Dirías que son funcionales, tensas, conflictivas o distantes? Somos funcionales. ¿Funcionales? Okay. Ahora te voy a pasar unas preguntas sobre tu familia. Ok. Para realizar un genograma. Uh-huh. Háblame un poquito de tus abuelos paternos. Abuelos paternos. Uh-huh. ¿Conoces? Sí, los conozco ambos, pero solamente los he visto, los puedo contar con los dedos. Bueno, He visto más veces a mi abuela paterna,
pero tengo una relación medianamente conflictiva con ella. ¿Tu abuela paterna? Uh-huh. ¿Qué sabes sus nombres? Se llama Guadalupe. ¿Necesitas más el nombre? Un solo nombre, está bien. Ok. Y mi abuelo se llama Alberto. Son tus abuelos paternos. Uh-huh. ¿Y tus abuelos maternos? Con ellos sí tuve una relación muchísimo más cercana y diría que buena. Se llama mi abuela Verónica y mi abuelo Francisco. Mi abuela Verónica estuvo casada pues prácticamente muchos años, no sé cuántos años llevan casados, pero el caso es de que mi abuelo Francisco falleció cuando yo iba a cumplir creo que los 9 años. Entonces fue como en el 2017, creo, no sé. 2016, 2017. ¿Conoces como las edades de tus abuelos? De mis abuelos paternos, no, la verdad no, pero supongo que están en un rango de edad de 60. Okay. Y mi abuela creo que tiene 66. Okay. Y mi abuelo se murió a los 56, creo. 56. Ok, ahora háblame un poquito de tu papá. ¿De mi papá? Mi papá tiene... y... 46. 46. ¿Cuál es su nombre? Alberto. ¿Y tu mamá? Se llama Hildelgarden. ¿Cómo, perdón? Hildelgarden. H-I-L-D-E-L Garden, como jardín en inglés. Okay. ¿Sabes cuántos años tiene? Tiene 47. ¿Y eres hija única? ¿Tus hermanas me mencionaste, no? Sí, pero yo soy hija única de esa relación. Ok. ¿Tus hermanas son hijas de mi padrastro? ¿Y tu mamá? ¿O únicamente de tu padrastro? Son únicamente de mi padrastro. O sea, mi mamá se volvió a casar, ya, o sea, se divorciaron y se volvió a emparentar con mi padrastro. Y ahí surgieron pues las dos hijas, que ahora son mis hermanas. Son medias hermanas mías. Okay. Entonces son hijas únicamente de tu padrastro. Sí, okay. Sí, ajá. Ok, ¿alguna duda, algo que quieras agregar o mencionar? ¿Con respecto a mi familia? No, en lo que hablamos en la sesión. Pues no, creo que no. Ok, entonces esto sería todo por la sesión de hoy. Te agradezco mucho tu cooperación. Uh-huh. Y te recuerdo, tienes mi número de contacto para cualquier situación. Uh-huh. Gracias.